Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura tema amor para ellos y ellos del signo de Virgo. Muchísimas gracias también Virgo por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Muy bien, cariño, vamos a empezar tema amor, ¿vale Virgo? Recuerda que es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, al universo. Me dicen, deje que se marche su ex. Ha llegado la hora de purificar su energía, cariño. Esto está vinculado para este grupo de personas que a lo mejor me dice Richard, llevo mucho tiempo esperando que se comunique esta persona, llevo mucho tiempo que esta persona cambie, o que simplemente de repente que se ponga en contacto también con los hijos. ¿Por qué no? Puede ser también, ¿vale? O que simplemente me dice Richard, en algún momento él o ella me ha hecho creer que existe la esperanza entre nosotros dos. O en algún momento yo he creído que existe una esperanza entre nosotros dos. A mí me dice, ha llegado la hora de purificar sus energías. ¿No será, mi querido Virgo, siento un Leo, a lo mejor le he mencionado sin querer, ¿vale? ¿No será, mi querido Virgo, que a lo mejor de repente tú, por estar pensando tanto en tu ex, por estar pensando tanto en esa relación que pudo ser y no fue, quizá de repente te cierras ¿a qué? A tener oportunidades en tu vida o simplemente, Virgo, te empieza a llegar todo lo malo. Es muy importante que tú pongas en orden tus energías porque todo influye, cariño. Todo influye. Quizá de repente inclusive me dice Richard, desde que he empezado a tener este problema con las relaciones o desde que he empezado de repente a recordar a esta persona del pasado, siento que inclusive las cosas me van mal, lo que es en el trabajo, en el proyecto, en el negocio o con la comunicación con los demás. De repente, Virgo, puede ser que te levantes de mal humor. Puede ser que a lo mejor me dice Richard, siento que mi vida no tiene sentido o a la mínima que te provocan, revientas, Virgo. ¿Por qué? Porque tienes mucho estrés, cariño. Porque todavía esa energía te está afectando. Entonces, Dios el universo dice, mi querido Virgo, tiene que soltar ya esa persona, tiene que soltar ya a esa energía. No puede continuar así. Ha llegado el momento de que empieces a resurgir como el ave fénix. Muy bien, vamos a ver signos. A ver, signos para vosotros. Vamos a ver, Virgo. Me sale un Géminis. Me sale un Acuario, Escorpio, Capricornio, Tauro. Y debajo tengo lo que es un Libra. Te voy a enseñar las cartitas. Te voy a entregar lo que es iniciales. A ver, Virgo. Pero siento ese Leo muy fuerte. Te soy sincero, ¿vale? Siento un Leo muy fuerte. Yo creo que esta lectura está basado en que tú... Ha llegado el momento, Virgo, que pases página. Ha llegado el momento de que empieces a cambiar... Porque creo que esta energía también está afectando a tu entorno, incluido tu familia o hijos. El mal humor que te levantas, como que nada tiene sentido para ti. Es que puedes ver un día maravilloso con sol, o yo qué sé, tener tu plato favorito de comida, y no lo aprecias, cariño. La letra E, la letra G, la letra Y, la letra P y la letra U. Muy bien, vamos a continuar. A ver... ¿Qué me quiere decir lo que es el tarot arcano para vosotros con mucha fe? A ver, Virgo, vamos a ver, cariño. ¿Qué me quiere decir el tarot arcano? A ver. Tenemos la carta del As de Pentáculos. Y esta carta del As de Pentáculos, cariño, está vinculado con lo que te están diciendo los ángeles. Ha llegado el momento de que dejes a tu ex. Ha llegado el momento de que desconectes de esa energía. ¿Para qué? Para que te llegue la nueva oportunidad. ¿Ves? Para que te llegue. Yo creo que inclusive, cariño, es que te salen cartas maravillosas. ¡Wow, Virgo! ¡Wow, Virgo! Inclusive expandir lo que es la familia, el hogar. Yo creo que a lo mejor me dice Richard, lo que pasa es que yo aún creo que esta persona puede cambiar. Yo creo que aún esta persona se va a poner en contacto conmigo. Pero siento que esta persona se pone una coraza o simplemente tarda en llegar. Porque tenemos aquí la carta del Caballero de Espadas con la carta del As de Oros. Hay un bloqueo. O que simplemente esta persona pues no te corresponde al 100% como tú quisieras. Pero sin embargo, tienes la carta del As de Pentáculos al comienzo de la lectura. Que nos dicen, Virgo,
Si tú estás sufriendo por amor, es porque quieres. Disculpa que sea tan sincero, ¿vale, cariño? Es porque quieres, porque tienes aquí la carta de la rueda. Estás luchando por una persona o estás insistiendo a alguien que simplemente se pone una coraza, una persona que a lo mejor no es como tú pensabas. Siento que es una persona muy mental. Muy mental. Siento que es una persona que antepone primero de repente sus ideales antes que los sentimientos. ¿Por qué? Porque también está a la defensiva. Siento un Leo muy fuerte, Virgo. Si te lo menciono sin querer, siento un Leo. Te estás lidiando con un Leo, ¿vale, Virgo? Falta que te lo he dicho en la lectura, pero no quiero romper la conexión. Tranquilamente puedo reiniciar otra vez, pero no. Yo siento ese Leo con vosotros. Virgo, me dicen, esta persona es muy mental. Esta persona puede ser que también se protege o ha tenido de repente situaciones amargas en su vida. Por eso que se protege. Un poquito de agua. Es que esa energía lo siento muy fuerte. A ver, vamos a ver. Tenemos aquí la carta de la rueda, tenemos aquí la carta de la emperatriz y tenemos aquí la carta del 6 de copas. A mí me dice con estas dos cartas, ¿por qué no te quitas esa piedra del camino? ¿Por qué no sacas ese bloqueo de tu vida? Porque tú cuando avances, cariño, hay una persona que sí te va a dar futuro, que te va a dar estabilidad. Porque tienes la carta de la rueda y la carta de la emperatriz y tienes aquí la carta del 6 de copas. E inclusive hijos, si tú lo quieres. ¿Vale, Virgo? E inclusive hijos, si tú lo quieres. El otro mensaje que te puedo dar. Solteros y solteras también. Tienen que tomarlo el mensaje que es suyo. Aunque yo diga para parejas, tomen el mensaje que es suyo. Me dice, solteros y solteras, estás perdiendo tu tiempo porque tú eres una persona especial, porque a ti el amor te va a llegar, con una persona que a lo mejor te da largas, con una persona que a lo mejor no se aclara, o que simplemente, yo qué sé, te toma como una aventura o no te saca la luz, porque oculta sus sentimientos. Puede ser que esta persona te dice, o a lo mejor los problemas vienen que me dice, Richard, yo estoy con él, yo estoy con ella, pero jamás pone una foto conmigo en las redes sociales. Como ejemplo, ¿vale? Porque tengo la rueda. Entonces me dicen, ¿por qué pierdes tu tiempo con esta persona cuando tu intuición te está diciendo, Virgo, de que esta persona oculta algo, de que esta persona siente, de repente los sentimientos no son tan sinceros como tú te lo piensas? Tendrías que avanzar porque veo que muchos de vosotros también, a través de las redes sociales o una persona que está en la distancia, te está esperando. ¿Para qué? Para poder tener lo que es una familia como Dios manda e inclusive con hijos. Solteros y solteras. Vamos a continuar. A ver, cariño, es que me están diciendo esto. Tienes que soltar algo porque la fortuna te está esperando. El tarot elemental. A ver, ¿qué me dicen? Vamos a ver. Tengo aquí la carta del 4 de bastos. A ver. Tengo también la carta del 6 de bastos. Alguien siempre te detiene, Virgo. Alguien siempre te detiene cada vez que tú de repente quieres darte una oportunidad. A lo mejor me dice Richard, yo estaba saliendo con una persona. Yo inclusive tenía planes a futuro, ya sea de matrimonio, de convivir, pero sin embargo, alguien aparece y te hace cambiar de parecer, te hace cambiar de idea. Hay alguien que te bloquea, cariño. La carta del 2 de espadas. Tenemos aquí también la carta del 9 de copas y tenemos aquí la carta del 5 de bastos. A mí las cartas me son muy claras, Virgo. Me dice, ¿por qué siempre tienes que ser tú quien sacrifique todo? Virgo, ¿por qué? ¿Por qué siempre esta persona aparece cuando tú estás en una relación formal, tranquila, con futuro? ¿No será que esta persona simplemente te odia, Virgo? ¿No será que esta persona es egoísta? ¿Por qué no tomas esa decisión? Me dice. Porque tú, Virgo, tú eres consciente. Tú eres consciente que esta persona aparece y así como aparece, se va a ir. Se va a ir de tu vida. Y las cartas me dicen, ¿por qué Virgo no toma una decisión ya y avanza? ¿Por qué no suelta esto? Mira, tú, Virgo, sabes que con esta persona, aunque a lo mejor de repente al principio las cosas sean maravillosas, aunque a lo mejor de repente al principio todo sea guay, todo sea perfecto, siempre sale con una historia, siempre sale con un cuento.
Es una persona como que le gusta este ritmo de vida, como que le gusta de repente que la historia siempre tenga problemas, tenga dificultades, como que le va los pleitos, le va los líos. Un poquito tóxico, ¿no, cariño? ¿Te has topado con una persona? Si no hay drama, no hay amor. En pocas palabras, si no hay drama, no hay amor. Es lo que me dicen. A ver, vamos a cambiar de mazo, ¿vale, cariño? Vamos a cambiar Virgo de mazo. El tarot de la New. A ver. Sale la carta de la muerte. La carta de la reina de espadas. Tenemos la carta del 7 de bastos. La carta de la estrella. Y tenemos aquí la carta del paje de copas. Cada vez que tú, Virgo, sientes de que ya has encontrado el amor, cada vez que tú de repente tienes esa pasión, ese fuego, y me dices, Richard, toco el cielo, ahora sí ha llegado el ideal, otra vez aparece alguien, cariño. Mira, es que te mira desde reojo, te observa, te seduce, Virgo. Te seduce, trata de alguna manera de que volver a despertar los sentimientos. Y esto es alguien que ya... Es que es alguien que no sabe lo que quiere, Virgo, en estos momentos. Es alguien que te confunde mucho cuando tienes la oportunidad. Por eso las cartas es que las cartas están siendo claras, cariño. Están siendo muy claras. Alguien siempre aparece a tu vida para fastidiar tu momento, para fastidiar tu evolución. Justo cuando tú estás a punto de tener una celebración importante, no vaya a ser que inclusive tengas un compromiso o a piel de altar aparece. Cariño, no vaya a ser, ¿vale? O que a lo mejor me dice, Richard, estoy a punto de casarme y ha aparecido otra vez. Virgo, piénsatelo, ¿vale? Números. A ver, vamos a ver. Porque hay alguien que solamente viene a seducirte. Las letras, el número 7 y el número 6. El número 7 y el número 6. Siempre aparece solo para seducirte, me dice. Y yo no veo que esta persona sea muy sincero. Porque tiene una mirada de malicia. Mira, o solamente se acerca contigo para tener un revolcón, que puede ser, o esta persona pues en su energía está la maldad. También puede ser el caso, cariño. Tenemos aquí, ¿ves? Es que, ¿sabes qué pasa, Virgo? Yo siento que esta persona en algún momento te ha dicho, tú solamente vas a ser para mí y para nadie. Sí, y creo que a lo mejor tú te lo has creído, cariño. Porque veo que es una persona muy posesiva. Es una persona que aunque a lo mejor no tenga contacto contigo, siempre te está observando. Siempre te está vigilando por las redes sociales, por cualquier medio. Te ha dicho en algún momento, y yo creo que esto te impactó, esto te caló. En algún momento esta persona te ha dicho, Virgo, porque tengo aquí lo que es el hilo de la vida. Virgo, ¿no te das cuenta que tú y yo somos almas gemelas? ¿No te das cuenta que tú y yo somos llamas gemelas? ¿Que la conexión entre nosotros dos es especial? ¿Que nosotros hemos nacido para estar juntos? Pero, ¿a qué espera? ¿A qué espera, Virgo, para estar juntos? ¿Por qué te marea tanto? ¿Por qué te confunde tanto? Y al final, es que al final no llegan a nada, Virgo, porque mira, veo soledad, tanto de tu parte como también de parte de ellos o de ellas. También, yo siento, cariño, que es una persona... Es como el perro de hortelano, no come ni deja comer. Es una persona que está muy confundido o es una persona que vive mucho lo que es en su fantasía. No pisa tierra, cariño. Yo qué sé, piensa que a lo mejor el amor es como Disney. Puede ser esto, ¿vale? Es un poco fantasioso, es un poco fantasma, que decimos. Aquí en España decimos, es un poco fantasma. Quizá de repente te ha ilusionado, te ha dicho que vosotros dos están hechos el uno para el otro, ahora sí voy a cambiar, ahora sí lo voy a dejar esa persona y te hace perder oportunidades. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver, respuesta en el tarot egipcio. Opción 1, opción 2 y opción 3, 7 segundos, ahora. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la rueda es un sí.
Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta de la fuerza es un sí, a largo plazo, pero sí. Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta del diablo es un no, deseos, pasión, cariño. Veo mucha pasión porque ha salido la carta de la fuerza y la carta del diablo al costado. A ver, vamos a ver ahora qué nos quieren decir tema el tarot urbano, luego las características. A ver. Tú has conocido a una persona en una ciudad muy cosmopolita, puede ser inclusive Nueva York, ¿vale? O una ciudad muy cosmopolita. Veo que a lo mejor de repente me dice Richard, no puedo sacarlo de mi mente, o esta persona está en el extranjero. Está en un país o una ciudad muy grande. Como que te has dejado de repente un poco ilusionar, embelezar de repente por ese lugar. Como ejemplo, de repente tú eres de un pueblo, de una ciudad muy pequeña, ya has conocido a una persona de una ciudad cosmopolita, una ciudad muy grande. Sí, pero también tenemos aquí lo que es la carta que me dice, es como si estuvieras viviendo una realidad que no es tuya, una fantasía. ¿Vale? Creo que muchos de vosotros inclusive quieren ir a ese lugar porque quizás no son aceptados lo que es en el lugar donde están actualmente. Puede ser que tú tengas inclinaciones para alguien del mismo sexo. La carta del as de copas. Y siento que a lo mejor me dice Richard, o no eres comprendido o no encajas también. Aunque no seas de repente homosexual, seas de repente heterosexual, sientes que tú no encajas en un lugar. En tu país, en tu pueblo, y tú necesitas viajar, porque cierras con la carta del 8 de espadas, que me hablan también de la rueda. Tú necesitas viajar, cariño. Necesitas buscar donde tú encajas realmente. Yo creo, Virgo, que muchos de vosotros van a hacer un viaje a un país que puede ser una capital muy importante, porque tú necesitas vivir tu historia, necesitas vivir tu mundo e inclusive realizarte como persona o amar realmente como tú deseas amar si de repente te gusta alguien de tu propio sexo o buscar oportunidades de vida. Siento, Virgo, que tú cuando vas a ir a buscar esas oportunidades de vida, tú vas a empezar a ver frutos para ti. Por eso quizás también las cartas me dicen, tienes que dejar el pasado, olvida a esa persona que te detiene. Alguno de vosotros inclusive va a hacer un cambio porque ha tocado fondo. Sí, alguno de vosotros de repente me dice, Richard, voy a dejar ese país, voy a dejar ese lugar y voy a encontrar mi felicidad porque has tocado fondo. Alguien te decepcionó también, ¿vale, Virgo? Alguien te decepcionó y por eso tú quieres ir en busca realmente del amor verdadero en tu vida. Es esto, ¿vale? Siento que vas a hacer un cambio radical, Virgo, cariño. A ver, vamos a ver las características. Vamos a ver. Esto también está vinculado para solteros y solteras, que a lo mejor me dice Richard, me voy a otro país, que puede ser el caso, ¿vale? Y ahí vas a encontrar una persona especial. Muchos de vosotros de repente están lidiando con una persona que puede ser de elemento aire, delgado o delgada. Elemento agua también, ¿vale? Cabello corto, canoso, barba de 3 días. Puede ser que sea un veterinario o una veterinaria. O que a lo mejor me dice Richard, a esta persona lo recuerdo desde la infancia. No sé por qué siento que hay una mascota en común también. Puede ser que vosotros han tenido hijos o desde la infancia. Esta persona se viste de una manera clásica, me dice. Camisa a cuadros o rayas, tejanos, jeans. Utiliza botas también. Muchos de ustedes también están lidiando con una persona o están teniendo de repente algún tipo de encuentro o coqueteo o algo sexual con alguien que puede ser de elemento fuego. Puede ser que sea una persona que es menor de 40 años. Viven en un campo o vosotros viven lo que es en un pueblo o trabajan algo relacionado con las energías reciclables. Es esto. A ver. La carta del 7 de bastos. Creo que a lo mejor de repente últimamente sientes la conexión de alguien. O me dice Richard, yo sueño, yo lo pienso, me gustaría saber si está bien, me gustaría si esa persona me recuerda. Puede ser que esta persona sea de elemento fuego, delgado o delgada o con textura normal, tiene el cabello largo, puede ser inclusive como rasta, me dice. O de repente me dice Richard, yo he conocido a una persona en el yoga o en un deporte de relajación o meditación también. Me dicen, muchos de vosotros de repente están lidiando con una persona que es mayor de 40 años. Yo diría inclusive mayor de 50 años. Es una persona que
Para un grupo de ustedes de repente ya está jubilado o jubilada, pero hay una conexión con ellos. Te encanta mucho lo que es su sonrisa. Son personas que ya tienen lo que es una estabilidad o simplemente tienen una pensión. O simplemente si tiene 50 o 40 años, esta persona tiene su propia empresa, su propio negocio, su propia industria también. Puede ser que trabaje en un lugar donde tenga que subir muchos edificios o esta persona trabaja algo relacionado también con la construcción. Cabello largo, negro, es muy delgado veo o muy delgada, pero su sonrisa te encanta, cariño, te encanta. Dice también, hay una persona que te pone en contra de ellos o de ellas o vas a recibir un mensaje o un contacto o comunicación de una persona trayéndote un mensaje negativo. Es una persona que vive en una ciudad. Entonces, tranquilamente puede ser a través de las redes sociales o tú te vas a enterar de una persona que está en una ciudad, algo negativo, me dicen Virgo, ¿vale? Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Bendiciones de corazón y te me cuidas. Gracias por tu apoyo. Hasta la vista.